viendo apartes de un escrito que hace Kant acerca de la ilustración. Y pues acá él define pues el espíritu de la ilustración en la minoría y la mayoría de edad. Entonces, para Kant, la minoría de edad no es una edad cronológica. Es decir, para él usted puede tener 30, 40, 50, 70, 80 años y puede seguir siendo un menor de edad. O sea, ¿qué es lo que lo hace usted menor de edad y qué es lo que hace usted mayor de edad? Es decir, cuando usted depende de otros, cuando usted no piensa por sí mismo, ¿sí? O transportémoslo a esa época, cuando usted deja que el Estado decida por usted, ¿sí? Cuando usted acata todas las órdenes del rey sin cuestionar nada, ¿sí? Cuando usted no se cuestiona, digamos, por qué la nobleza y el clero están encima de usted, ¿sí? Si usted debería tener los mismos derechos, entonces él dice, ese pensamiento conformista es lo que le da al hombre esa minoría de edad. ¿Sí? O sea, ese hombre que es conformista, ese hombre que no cuestiona la autoridad, ese hombre que siempre deja que otros piensen por él, que otros decidan por él, ese es el hombre que sigue en la minoría de edad. Entonces él dice, el espíritu de la ilustración es precisamente sacar al hombre de ese estado de minoría de edad. Entonces cuando el hombre es capaz de decidir por sí mismo, de servirse de su propio entendimiento, ¿sí? De pensar por sí mismo, de cuestionar las cosas que lo rodean, entonces ahí se can que el hombre llega a alcanzar la mayoría de edad. Entonces, para que veamos ahí que para Kant la minoría o mayoría de edad no tiene que ver con una edad cronológica, sino más bien con una edad mental. Y bueno, ¿por qué entonces Kant le echa tantas flores a la ilustración? Porque el movimiento ilustrado transforma todo lo que es la sociedad europea de finales del siglo XVII, perdón, del siglo XVII y principios del XVIII. ¿Por qué? Resulta que hay un movimiento muy importante dentro de la ilustración que se llama el enciclopedismo, ¿sí? Y para definir el enciclopedismo, pues les voy a hacer una pregunta. Ustedes saben qué es una enciclopedia. Lógicamente ustedes, como ya son centennials, ustedes no conocen lo que es una enciclopedia en libros. Pero ustedes conocen la Wikipedia, ¿cierto? ¿Todos conocen la Wikipedia? ¿O han consultado la Wikipedia alguna vez? Señor. Bueno, Sí, entonces, señor. y por ejemplo, ¿qué podemos encontrar nosotros en la Wikipedia? A ver, díganme, a ver. ¿Será que si yo voy a buscar un tema de biología, lo puedo encontrar en la... señor, disculpe, no te Sí, entendí. señor. Diego, ¿me puede repetir? Es que no te entendí. Bueno, Profe de biografías. exacto, encontramos biografías, exacto. Si ustedes van a buscar acerca de un tema de química, ¿será que lo encuentran? Sí, Sí. Si ustedes van a buscar sí, acerca de sí. un tema de matemáticas, ¿será que lo encuentran? Sí, Ah, bueno, entonces resulta que como ustedes ven, la Wikipedia, que es la versión moderna, que lastimosamente ustedes ya por su edad no alcanzaron a conocer las enciclopedias que eran esos libros grandísimos que utilizábamos en mi época, pues ahí era donde uno yo encontraba... tengo cuatro, profe. Ah, sí, bueno, felicitaciones. Enciclopedias libres. Bueno, eso está bien porque pues generalmente ahorita en las casas ya no encuentra uno enciclopedias impresas. Entonces resulta que pues la enciclopedia nos da información acerca de todos los temas, ¿no? Química, física, historia, biología, matemática, filosofía, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Pues el movimiento conocido como la enciclopedia o el enciclopedismo, ¿sí? Liderado por los ilustrados, pues se dio a la tarea de eso, es decir, de reunir todo el conocimiento, ¿sí?
que estaba en el mundo y darlo a conocer a la gente, porque como les decía, y como nos respondía Diego, creo que era que pues en esa época solo podían estudiar pues el noble, o sea, la nobleza y el clero. Pero entonces resulta que surge un invento que también cambia la historia del mundo y que también permite que el movimiento ilustrado se extienda, que es la imprenta que es inventada por un alemán, Johann Gutenberg, ¿sí? Entonces ese invento de la imprenta de Johann Gutenberg cambia también completamente el mundo. ¿Por qué? Porque hasta ese momento no existían los libros impresos, ¿sí? O sea, vuelvo y repito, no existían los libros impresos porque no había ninguna máquina que permitiera imprimirlos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Antes de la invención de la imprenta por Gutenberg, pues los libros eran manuscritos, ¿sí? Y generalmente esos libros pues los transcribían los monjes. Entonces los únicos que tenían sus bibliotecas llenas de libros, o mejor dicho, los únicos que tenían bibliotecas, pues eran los pertenecientes al clero y algunas personas de la nobleza. Pero cuando se inventa la imprenta, entonces se logra democratizar el conocimiento. Es decir, todos estos ilustrados, todos estos pertenecientes al movimiento del enciclopedismo, la enciclopedia, se dieron a la tarea precisamente de recopilar, de compilar todo el conocimiento del mundo en matemáticas, en física, en biología, en filosofía, etcétera, 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 y empezaron a imprimir estos libros. Entonces la gente, por primera vez, pudo tener acceso al conocimiento, pudo tener acceso a los libros, ¿sí? Y eso cambió también un antes y un después. ¿Por qué? Porque la gente empezó a leer, la gente comenzó, por ejemplo, a leer las ideas de Danton, de Rousseau, de Montesquieu, que decían que debería haber un contrato social, que el rey no debería tener el poder absoluto, que el pueblo, ¿sí? Que el pueblo debería tener derechos también. Entonces la gente empezó a leer los libros, ¿sí? Y la gente empezó a tener ese despertar, ¿sí? O ese abrir los ojos y a cuestionar muchas de las cosas del mundo. Y de ahí entonces es que viene pues este escrito de Emmanuel Kant, ¿sí? Entonces Emmanuel Kant habla precisamente de eso, cómo la ilustración cambia el mundo, cómo la ilustración por medio de movimientos como la enciclopedia pues logra de que la gente llegue al conocimiento y que la gente cuestione digamos la autoridad y esto también permite de que se den revoluciones como la Revolución Francesa. Bueno, entonces la ilustración entonces se consolida en el siglo XVIII y es conocido también como el siglo de las luces, también es conocido como el siglo de la razón. ¿Por qué? Porque el movimiento ilustrado se basa precisamente eso, en la razón, es decir, ya la iglesia, ya la religión no tiene, ¿sí?, el control sobre el mundo, no tiene el control sobre el Estado, sí, y lo mismo, también ya el rey no tiene la autoridad absoluta, sino que es el mismo hombre, a través del uso de su razón, a través de leer, a través de informarse, a través de conocer el mundo, que llega a tener esa luz, esa luz que ellos llaman la razón, es decir, cuando el hombre piensa, critica, se cuestiona, ¿sí?, entonces alcanza ese estado, digamos, de razón o de ilustración, ¿sí? Entonces el ilustrado es aquel que lee, que se informa, que cuestiona, ¿sí?, que pregunta. Ese es entonces el espíritu del ilustrado. También entonces a finales del siglo XVII, que es cuando comienza digamos este movimiento ilustrado, surgen también pues una serie de crisis económicas, ¿sí? Crisis económicas que también hacen de que la gente pues empiece
también como a cuestionarse si sus gobiernos realmente funcionan, ¿no? Pues, y eso nos damos cuenta en la actualidad, cuando la gente siente que su gobierno no la atiende, que el gobierno como que no cuestiona, pues empieza a cuestionarse. Eso mismo pasa entonces en Europa. Entonces, después de esta crisis económica, pues la gente empieza a cuestionarse, empieza a leer aún más esos libros del movimiento del enciclopedismo, y la gente entonces empieza también pues a cuestionar los gobiernos que los están rigiendo, ¿sí? También en esta época, o sea, ya para lo que es el siglo XVIII, se dan una serie de transformaciones económicas y tecnológicas, que es la revolución industrial, que es otro tema también que vamos a ver. Bueno, también la revolución industrial influye en la extensión del movimiento ilustrado. ¿Por qué? Porque la revolución industrial trae consigo muchos avances tecnológicos que permiten que el mundo se comunique cada vez más rápido. Bueno, avances como cuáles, por ejemplo el barco a vapor, el tren a vapor, la invención de la telegrafía. Entonces son inventos que permiten que las personas se puedan comunicar, mucho más rápido. Entonces, por ejemplo, esas ideas que surgen en un país, ¿sí? Por ejemplo, esas ideas que surgen en Francia se extienden, por ejemplo, rápidamente a Inglaterra, Alemania, Bélgica, Italia, ¿sí? Y eso logra también que el movimiento ilustrado pronto se popularice por toda Europa. Bueno, aquí vemos entonces algunos de los grandes pensadores ilustrados, ¿sí? Entonces ahí tenemos la foto de Descartes, que es el que tenemos en la parte superior derecha. Tenemos a Sir Francis Bacon, que es el que tenemos ahí abajito, también a la parte derecha. Y tenemos a dos pensadores políticos importantes, que son Thomas Hobbes y John Locke. Bueno, cada uno de ellos entonces desarrolló un pensamiento que despertó también el espíritu de la ilustración. Bueno, voy a empezar primero con Hobbes y Locke, ¿sí? Por ejemplo, ellos, dentro de su pensamiento político, ellos hablaban mucho sobre la primacía de la ley, ¿sí? Por ejemplo, Thomas Hobbes, él escribió la siguiente frase, que la escribió en latín, perdón: Homo homini lopus, el hombre es un lobo para el hombre, ¿sí? Entonces, parte del pensamiento de Hobbes decía: no, el hombre es malo por naturaleza, el hombre tiende hacia su autodestrucción. Entonces, él decía que el Estado, el Estado debe pararse por encima de esos hombres que son como lobos, ¿sí? Que tienden hacia el desorden, que tienden hacia el caos, ¿sí? Que tienden hacia su autodestrucción, y debe imponer la ley por las buenas o por las malas. Es decir, el Estado tiene la obligación de imponer el orden por medio de la ley, ¿sí? Y el Estado, él lo compara con un leviatán. Entonces hay uno de sus libros precisamente que se llama así, El Leviatán, de Thomas Hobbes, y pues en este compara al Estado con ese monstruo bíblico, ¿sí? Que aparece, creo que es en el libro de Job, que habla del Leviatán. Entonces dice, pues como el Estado tiene que controlar unos monstruos que son los hombres, que tienden a la autodestrucción, que tienden al caos, pues él debe erigirse como otro monstruo aún mayor, y debe imponer el orden por medio de la ley, ¿sí? Y debe castigar cualquier transgresión de la ley. Por otro lado tenemos a Locke. John Locke es el otro extremo, ¿sí? Él dice, listo, sí, los hombres no son como monstruos, más bien son como niños, ¿sí? Entonces los hombres no entienden su mundo, los hombres actúan irracionalmente, ¿sí? Y a los hombres, más que castigarlos, hay que enseñarlos. Entonces, así como Hobbes compara al Estado, digamos, como con un monstruo, con un poder que se debe imponer, entonces Hobbes compara al Estado más bien con un papá, ¿sí? Entonces Locke
compara al Estado con el papá. Entonces Luke dice, no, el Estado es como ese papá, que entonces debe coger al niño de la mano, debe enseñarle qué está bien, qué está mal, y debe castigarlo cuando el niño se porta mal, ¿sí? Igualmente los dos concuerdan en algo, es las leyes, mejor dicho, es la ley la que permite que haya orden. Es decir, sin ley somos como animales, o sin ley somos como niños que no entienden nada. Entonces, aquí vemos pues el pensamiento de estos dos eh, filósofos políticos que hablan de la ley. Es decir, la ley nos permite estar ordenados, la ley nos permite ser hombres. Por otro lado, entonces tenemos también a Descartes, que habla del racionalismo, es decir, habla de la primacía de la razón. Es decir, él habla también de la primacía de la ciencia. Es decir, él dice la ciencia nos va a llevar a un mundo cada vez mejor. ¿Por qué? Porque en esta época empiezan a darse los grandes avances científicos, ¿sí? Se empiezan a dar avances en la medicina que poco a poco van mejorando pues la calidad de vida de la gente. Entonces Descartes dice, no, o sea, la ciencia nos va a llevar a un mundo cada vez mejor. La ciencia va a lograr de que venzamos las enfermedades, la ciencia, perdón, va a lograr de que salgamos de ese estado de ignorancia. Entonces, pues todos estos filósofos ilustrados son los que también sientan las bases para lo que va a ser el movimiento ilustrado, que digamos llega a su máxima expresión en Francia con la Revolución Francesa, ¿sí? Y de ahí, como lo dice, se extiende al resto de Europa y América. Bueno, y aquí tenemos entonces los tres filósofos ilustrados que también fueron los principales exponentes de la Revolución Francesa. Entonces el movimiento ilustrado francés está representado en estos tres señores: Jean-Jacques Rousseau, Voltaire y Montesquieu. Entonces, estos tres señores fueron los que escribieron las bases de ideológicas, perdón, de la Revolución Francesa. Entonces, por ejemplo, Jean-Jacques Rousseau escribe lo que se conoce como el contrato social. Bueno, en su libro El contrato social, él empieza a cuestionar la autoridad del rey. Él dice, no, el rey no debe ser absoluto, el rey no es la máxima autoridad, sino que debe existir un acuerdo, ¿sí?, entre el rey y sus súbditos, entre el gobernante y sus gobernados. Ese acuerdo él le llamó el contrato social. Entonces él dice, en ese contrato social va a haber una serie de obligaciones de los súbditos para con el rey, pero también va a haber una serie de obligaciones del rey para con sus súbditos. Es decir, básicamente ese contrato social era una carta de deberes y derechos. Exacto. Entonces, deberes del Estado para con los ciudadanos, derechos de los ciudadanos para con el Estado, deberes de los ciudadanos para con el Estado y derechos del Estado para con los ciudadanos. ¿Y por qué es tan importante? Porque esta idea del contrato social de Rousseau es lo que posteriormente nosotros vamos a conocer como una constitución nacional, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, nuestra constitución es la carta de derechos y de deberes, ¿cierto? Ahí tenemos nuestros derechos, pero también tenemos nuestros deberes. Pues básicamente, pues eso es lo que hace la idea de Rousseau. Y si ustedes se acuerdan, en la clase que explicaba yo de la Revolución Francesa, pues lo primero que hace la Asamblea Nacional es redactar la nueva Constitución de Francia, donde ellos incorporan los derechos del hombre y del ciudadano. Entonces, básicamente, eso de redactar una Constitución Nacional viene pues precisamente de las ideas de Jean-Jacques Rousseau, o en español Juan Jacobo Rousseau, más bien para que tengan su nombre en español y no en francés, Juan Jacobo Rousseau. Y de las ideas de estos tres grandes, Jean-Jacques Rousseau, Juan Jacobo Rousseau, Montesquieu y Voltaire, salen precisamente los tres principios de la Revolución Francesa, que son igualdad, libertad y fraternidad. Bueno,
Y aquí vamos a ver también algunas características de la ilustración. Como ya veíamos más arriba, ¿sí? En el principio, se conoció también como el siglo de las luces, ¿sí? ¿Y cuál era esa luz? La luz de la razón, es decir, la luz del conocimiento, la luz de la ciencia, ¿sí? Entonces, esa era el principio de la ilustración. Entonces, cuando el hombre leía, cuando el hombre se informaba, cuando el hombre se volvía más culto, ¿sí? Entonces decía, el conocimiento va a sacar al hombre de la superstición, de la ignorancia y de la tiranía. Algo también, hago acá un paréntesis, la mayoría de los filósofos ilustrados eran ateos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, pues, como ya mirábamos, pues la iglesia había alcanzado mucho poder, la iglesia había sido parte también de la opresión y la tiranía, ¿sí? Entonces ellos decían, no, nos tenemos que liberar de la religión, porque la religión también, pues, vuelve al hombre un esclavo. Pero de una vez les adelanto, ellos no lograron eso, es decir, nunca lograron, digamos, desvincular de la religión o, digamos, popularizar el ateísmo. Lo que sí lograron, ¿sí? Es que los estados fueran laicos. Bueno, ¿qué es lo que quiero decir yo cuando hablo de un estado laico? Es decir, que estaba separada la iglesia del estado. Es decir, el estado se encargaba de gobernar de los asuntos de los ciudadanos y la iglesia se encargaba de los asuntos de la fe del alma. Es decir, ya nunca más iban a estar juntos el estado y la iglesia, sino que iban a estar separados. Bueno, como ya dijimos, entonces la ciencia y la razón eran la base del conocimiento y se rechazaba todo lo sobrenatural y lo tradicional. Entonces ahí vuelvo yo a lo que les decía ahorita. Entonces ellos rechazaban, digamos, esas ideas de la iglesia, esas ideas de la religión, ¿sí? Ellos, como les decía, buscaron extender el ateísmo, pero no lo lograron. Es decir, la gente nunca abandonó sus creencias. Pero lo que sí lograron fue que la iglesia y el Estado se separaran, fueran dos entes distintos y que nunca más la iglesia tuviera influencia sobre la política, ¿sí? Y viceversa. Bueno, y ahí vemos una imagen de algunos de los científicos, ¿sí? De la ilustración, en donde están haciendo un experimento. Por ejemplo, Sir Isaac Newton, que ustedes saben que es el que, bueno, o si no lo saben les digo, o bueno, más bien les pregunto. Bueno, ¿ustedes se han escuchado quién fue Sir Isaac Newton? ¿Si alguna vez lo han escuchado? Sí, lo he escuchado, profe, pero no sé cómo que ha hecho. Ya como dicen, no lo he visto, pero por ahí estaría. Bueno, entonces Sir Isaac Newton es quien era un científico inglés y es el que descubre, ¿sí? La ley de la gravedad. Bueno, también hizo otros avances científicos, pero es mucho más conocido por descubrir y desarrollar la ley de la gravedad y la ley de la gravitación universal, ¿sí? Entonces, Sir Isaac Newton también es un científico que surge precisamente de esta época de la ilustración, ¿sí? Y así como Sir Isaac Newton, hubo muchos otros científicos que cambiaron la concepción del mundo, ¿sí? Porque pues Sir Isaac Newton, con el desarrollo de su teoría y su física acerca de la teoría de la gravedad y de la gravitación universal, pues permitió muchos desarrollos. Por ejemplo, el hombre no hubiera podido ir a la luna sin las fórmulas matemáticas que desarrolló Newton acerca de la fuerza de la gravedad. Es decir, sin esas fórmulas matemáticas que él inventó muchísimos siglos antes, pues no hubieran podido, digamos, los científicos de esa época desarrollar, por ejemplo, cuánta energía necesitaban para abandonar la atmósfera de la Tierra, ¿cierto? Cuál era, digamos, la órbita gravitatoria más, digamos, exacta para viajar, digamos, de la Tierra a la Luna. Entonces, así como Sir Isaac Newton, hubo muchos otros científicos que precisamente se convirtieron como en esos
representantes de lo que era el espíritu de la Ilustración, es decir, donde primaba la ciencia frente a la religión. Y también algo importantísimo, ellos hablaban de la educación, es decir, la educación era el principal medio para difundir la razón, es decir, para difundir el conocimiento, para que la gente dejara la ignorancia, ¿sí? Y para que la gente realmente, como lo decía Kant, empezara a dejar su minoría de edad y empezar a pensar por sí mismos. Entonces, por eso vemos que cuando termina la Revolución Francesa, pues los franceses deciden crear las primeras bases de lo que sería la educación pública, ¿sí? ¿Por qué lo hacen? Porque ese era uno de los principios de la Ilustración, es decir, la educación como el mejor medio para salir de la ignorancia y difundir la razón. Y también ellos proponían eso, que la educación debía ser dirigida por el Estado. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, pues todos los colegios o universidades eran dirigidos por la iglesia, por los curas. Entonces ellos también dicen, también la educación, que es un principio del Estado, pues debe ser separado de la iglesia. Entonces ya no son los sacerdotes, las monjas, quienes dan la educación, sino deben ser entonces profesores laicos, profesores seculares, es decir, profesores que no pertenezcan a la iglesia. Bueno, y aquí vemos entonces un cuadrito donde está como un resumen de lo que eran las ideas o los principios o las características, ¿sí?, de la Ilustración. Entonces en el centro tenemos la Ilustración, se habla del racionalismo, es decir, la primacía de la razón, es decir, la primacía del conocimiento científico. Tenemos también el empirismo, es decir, ellos empiezan a desarrollar lo que hoy conocemos como el método científico, es decir, esa razón, ¿sí?, ese conocimiento científico proviene de la experimentación. Ustedes en biología se dan cuenta de eso, o sea, todos los científicos pues lo que hacen es experimentar, ¿no? Realizar experimentos. Entonces también habla de eso, o sea, la primacía de la experiencia, de la experimentación. También se habla del criticismo, es decir, no hay verdades absolutas, todo es digno y todo es sensible de ser criticado y de ser cuestionado, ¿sí? Otro de sus principios también es el deseo del conocimiento, es decir, el conocimiento es el que va a sacar al hombre de la ignorancia. El utopismo, ¿sí? Una utopía la podemos definir como un ideal casi que irrealizable, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues ellos decían que la ciencia, la razón, ¿sí?, y iban a traer el progreso de la humanidad. Es decir, para ellos no existía ese adagio que tenemos ahora, que todo tiempo pasado fue mejor. No, para ellos su pensamiento era todo tiempo futuro va a ser mejor, porque a medida que hay más desarrollos científicos, a medida que hay más conocimiento, a medida que hay más inventos, pues se va a mejorar la calidad de vida del hombre. Y pues ellos pensaban que por medio de la ciencia el hombre iba a llegar a un estado de perfección, ¿sí? Y por eso se hablaba del utopismo. Ellos creían en un mundo utópico donde todo era perfecto gracias a la ciencia, la razón y el progreso. Bueno, y también ellos hablaban acerca del reformismo, es decir, hay que reformar toda la política, hay que reformar todas las bases de lo que conocemos. Es decir, ellos decían, eso del absolutismo monárquico, no señor, eso se tiene que acabar, porque el rey y sus súbditos deben tener derechos y deberes. El rey y sus súbditos deben estar al mismo nivel ante la ley. Entonces, pues chicos, aquí vemos un resumen de lo que fue el pensamiento ilustrado. Bueno, y aquí podemos ver también algunas de las ideas ilustradas que pues ya las había yo explicado al principio, por eso no me voy a detener mucho. Entonces ellos hablaban de la razón como el principio de todo, ¿sí? La razón sobre todo enfocada en el conocimiento científico,
¿sí? También hablan de la primacía de la educación, como ya decía, la forma de sacar al hombre de la ignorancia es por medio de la educación, y todo esto nos lleva a la búsqueda de la felicidad, es decir, todos esos avances científicos, tecnológicos, toda esa razón, todo ese conocimiento, toda esa educación, pues va a llevar a que el hombre encuentre ese estado ideal, ¿sí? También, bueno, lo que ya hablábamos del criticismo, del antinacionalismo, ¿sí? Entonces, este sí me voy a detener acá un poquito. Entonces, ellos hablaban también que ese nacionalismo que promulgaban muchas veces los reyes, pues no era sano. ¿Por qué? Porque ese nacionalismo, por ejemplo, hacía que los rusos se pelearan con los alemanes, que los alemanes se pelearan con los franceses, que los franceses se pelearan con los ingleses. Entonces decía, también tenemos que acabar con ese nacionalismo que no es sano, porque ellos también hablaban precisamente de que todos los hombres son iguales, entonces no hay que discriminar porque usted sea de uno u otro país, de otra nación, ¿sí? Y también hablaban del amor de la naturaleza. ¿Por qué? Porque ellos, pues precisamente ustedes saben que la ciencia lo que hace es experimentar la naturaleza, ¿sí? O sea, todos los desarrollos científicos vienen de cuando el hombre experimenta con la naturaleza. Bueno, pero no todo fue bonito, ¿sí? Y no todo fue bueno. Resulta que también la nobleza se apropió del movimiento ilustrado, ¿sí? Y surgió lo que se conoce como el despotismo ilustrado. Entonces, ¿qué pasaba? Pues muchos nobles, ¿sí? Muchos nobles dijeron no. Si nosotros dejamos que todo este conocimiento llegue a las masas, pues esta gente al final se va a terminar revelando de nuestra autoridad y nuestro poder. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que nosotros somos precisamente los que tenemos la ilustración, es decir, que nosotros somos los que vamos a llevar todos estos principios de la ilustración al pueblo. Y desarrollaron entonces por decir algo dicho, que vemos ahí en rojo. Entonces decía, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Entonces ellos decían, no, ustedes no se metan, que nosotros tenemos las ideas ilustradas, ¿sí? Nosotros tenemos todas ideas de progreso, entonces tranquilos, ustedes quédense tranquilos, no lean, no se preocupen, que nosotros ya leímos todo, que nosotros ya comprendimos qué es la ilustración y que nosotros vamos a hacer todo para ustedes. Tranquilos, que nosotros como reyes, como nobles, vamos a buscar todo su bienestar. Pero entonces simplemente no se metan. Déjenos que nosotros vamos a tomar la batuta de la ilustración. Entonces, ¿qué pasaba? Pues la ilustración también se utilizó, lastimosamente, como otra forma de dominación, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la nobleza se apoderó de la ilustración y lógicamente pues fue fácil para ellos, porque a pesar de que cada vez había más y más libros gracias a la imprenta, pues de todas maneras esos libros no era que fueran muy baratos, ¿sí? Entonces pues básicamente pues era la nobleza la que más fácil podía adquirir, ¿sí? Pero lo que no contaban, ¿sí?, los déspotas ilustrados, es que había otra clase social que ya les había dicho que era la burguesía, que tenía el poder económico. Entonces esta burguesía también era capaz de comprar los libros, de leer los libros, y ellos entonces empezaron a cuestionar, dijeron no, eso de que todo para el pueblo pero sin el pueblo, eso no funciona. Ustedes deben de ceder su poder al pueblo, y nosotros, la clase burguesa, entonces vamos a llevar esa batuta y vamos a llevar al pueblo, ¿sí?, ese pensamiento ilustrado. Entonces ahí, de este movimiento del despotismo ilustrado, surge pues una pelea entre la nobleza, ¿sí?, que se conoció como los déspotas ilustrados, y
los ilustrados burgueses, que al final pues terminan ganando los ilustrados burgueses, porque son los que promueven las distintas revoluciones, la revolución francesa, revolución inglesa, etcétera. Bueno, y pues ya casi termina, todavía nos falta, creo que vamos a dejar un pedacito para la próxima clase. Entonces, sí, bueno, con esta diapositiva termino y seguimos entonces la próxima clase, chicos. ¿Les parece? ¿Sí les parece que con esta terminamos? Sí, señor. Bueno, Señor. listo. Entonces, en lo político, surgen Voltaire con su idea de la tolerancia, o sea, tolerancia política, tolerancia religiosa, es decir, él promueve de que se deben compartir las ideas, ¿sí? Y respetar las ideas del otro, así sean distintos a las mías. Montesquieu también propone la separación de los poderes, ¿sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando hablamos de absolutismo monárquico, el rey tenía el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces Montesquieu lo primero que dice, no señor. Entonces el poder legislativo debe ser aparte del rey, el poder judicial debe ser aparte del rey. Es decir, ¿cuál es el único poder que debe tener el rey? El poder ejecutivo, es decir, como cabeza del gobierno. Pero el rey ni legisla ni juzga, ¿sí? Entonces ese fue también otro aspecto importantísimo también de las ideas de la Ilustración, porque ya se hablaba de una separación de poderes que todavía mantenemos hasta la actualidad. Como ustedes saben, la rama ejecutiva, legislativa y judicial son independientes una de la otra. Y Rousseau pues habla del contrato social, que se acuerda que anteriormente les decía que el contrato social es un acuerdo entre gobernante y gobernado, y gobernados, entre el rey y sus súbditos, entre el gobernante y sus ciudadanos, en donde hay una serie de derechos y deberes tanto de un lado para con el otro, que eso básicamente se define como una constitución nacional. Es decir, esta idea también es importantísima. ¿Por qué? Porque de esa idea de Rousseau es que surge la idea de una constitución nacional, que eso es importante. ¿Por qué? Porque ya el rey no hace lo que se le da la gana, sino que el rey está sujeto a lo que diga la constitución. Eso todavía lo tenemos en la actualidad, ¿sí? Por ejemplo, acá en Colombia, pues se hace lo que diga la constitución, ¿sí? O sea, nos regimos por esa ley que es la ley de leyes y la norma de normas. También en la parte económica surgen dos ideas. Primero, el fisiocratismo, ¿sí? Donde habla que en la naturaleza está la riqueza y más exactamente en la agricultura, lo cual pues todavía, si ustedes se dan cuenta, pues la agricultura todavía sigue siendo una parte importante de la economía de cualquier país, ¿sí? Acá en Colombia, por ejemplo, ¿qué haríamos nosotros sin lo que producen los campesinos? Pues básicamente nos moriríamos de hambre. Más adelante, pues esta fisiocracia pues evolucionó, ¿sí? Entonces ya no solamente se hablaba de la agricultura, sino se hablaba de los recursos naturales, es decir, se hablaba por ejemplo del oro, la plata, el bronce, bueno, y todos los distintos minerales que se explotan. Entonces todavía el fisiocratismo se sigue aplicando. ¿Por qué? Porque todavía la riqueza está precisamente en la tierra. Todo lo que sacamos de la tierra, el petróleo, el gas, el carbón, los metales, etcétera, etcétera. Entonces todavía se sigue aplicando ese principio del fisiocratismo, es decir, la riqueza está en la naturaleza. Y otra ideología que surge también es la del liberalismo, es decir, el Estado debe garantizar las libertades y los derechos de los ciudadanos, ¿sí? También el Estado no debe intervenir en la actividad económica. Acuerden que yo les decía que tanto la iglesia como el clero le cobraban impuestos a toda la gente. Por ejemplo, si yo era comerciante, le tenía que pedir permiso al rey para poder comerciar. Entonces, una de las ideas, como precisamente son promovidas por la burguesía, entonces lo primero que dicen es no, debe haber total libertad. Es decir, si yo quiero comerciar, comprar y vender, yo tengo la libertad de hacerlo y el Estado no tiene por qué meterse, ¿sí?
Entonces ahí se habla también del liberalismo económico, es decir, el Estado no debe intervenir sobre la actividad económica, sino que se debe dejar la total libertad. Bueno, chicos, entonces, como les decía, acá entonces terminamos esta primera parte.